Pero vamos a esta 161 jornada de capacitación ministerial con la idea de que cada uno puede estar bien instruido y por supuesto preparado, como decía recién, para todo lo que viene por delante. Y nosotros tenemos que estar sin ninguna sorpresa. He titulado el tema de hoy Señales antes del arrebatamiento. Si bien hemos dicho ya algunas y son obvias las señales que podemos ver a nuestro alrededor, son muy evidentes y todo el mundo las comenta, y no me estoy refiriendo solamente al virus o a la pandemia, a esta plaga o peste que afectó a toda la humanidad, sino también otras señales que son muy evidentes y ya las hemos comentado. Pero vamos a ir a otro tipo de señales que están más subrepticias, es decir, que están más encubiertas y que son evidentes obviamente también, pero que mucha gente no lo nota. A eso me quiero referir específicamente en esta noche. Jesús vendrá para arrebatar a su iglesia. La palabra en griego es una palabra muy fuerte que tiene que ver con arrebatar. Raptar también es un sinónimo y que viene Jesús inevitablemente, indudablemente, y por supuesto el pueblo de Cristo en todo el mundo lo está esperando. Por lo tanto, esta es una de las cosas fundamentales del cristianismo, que Jesús prometió volver, y esa es la gran esperanza que todos tenemos de volvernos a encontrar con Él cara a cara. Él vino, recuerden, hace más de 2000 años en relación con el pecado para resolver el problema del pecado que condenaba a la humanidad y quitar esa maldición del pueblo. Y por supuesto esa misión la cumplió. Cuando estaba en la cruz, Jesús dijo, consumado es, refiriéndose a que Él había completado la tarea que Dios le había encomendado. Él vino y marcó a la historia de la humanidad, dividiéndola en dos. Y también nuestras vidas, antes de Cristo y después de Cristo. Por eso, ¿cómo sabemos que Él vuelve nuevamente? Esta es una muy buena pregunta. Y la hace la gente, por supuesto, que no lee la Biblia o que no conoce nada con respecto a las profecías. Porque es una promesa y Dios cumple sus promesas. Jesús cumple sus promesas. Jesús mismo lo dijo. Vosotros voy pues a preparar lugar para ustedes. Y si me fuere y preparo lugar, vendré otra vez. Esto lo dijo Jesús a sus discípulos. Y se acuerdan el momento en este texto que Jesús estaba compartiendo con sus discípulos y los discípulos quedaron como choqueados. ¿Por qué? Porque estaban acostumbrados a la presencia física de Jesús. Y aquí Jesús les estaba diciendo, me voy a ir, voy a desaparecer físicamente de la faz de la tierra. Ustedes no me van a ver más. Y comenzaron a preocuparse y entraron en una psicosis los discípulos diciendo, pero Señor, ¿y ahora qué vamos a hacer nosotros? Y Jesús les dijo, no se turbe vuestro corazón ni tengan miedo. Y después, por supuesto, prometió que iba a enviar al Espíritu Santo para que estuviera con nosotros y nos ayudara en cuanto a la tarea que teníamos que desempeñar, porque era imposible que la pudiésemos hacer por nosotros mismos. Necesitamos sí o sí imperiosamente una ayuda sobrenatural para poder vivir la vida cristiana. Por eso aquí viene la otra promesa que no la dio Jesús, esta la dio Jesús, pero la otra promesa la dieron los ángeles, estos dos varones que estaban junto a la tumba de Jesús cuando los discípulos fueron y se sorprendieron de que encontraron la tumba vacía y los lienzos que eran las ropas de Jesús o las túnicas allí sobre esa cama donde fue echado Jesús, y estaba todo vacío, no estaba Jesús ya. Y los discípulos sorprendidos empezaron a preguntarse, y los ángeles le dijeron, estos varones Galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de ustedes al cielo, así vendrá como le han visto ir al cielo. Aquí está hablando de la ascensión de Jesús. Jesús, después de morir y estar 3 días muerto, resucitó al tercer día de entre los muertos y se presentó a sus discípulos. Y por supuesto hay una serie de eventos que vamos a compartir cuando nos toque tratar el tema de la resurrección. Sin embargo, estos varones llegaron para calmar a estos discípulos porque se quedaron como
pasmados o estupefactos, esta palabra que me gusta mucho y tiene que ver con quedar como choqueados, mirando al cielo, como diciendo, ¿y ahora? ¿Y ahora qué? Como diría el Chapulín, ¿quién podrá salvarnos? Bueno, más o menos así quedaron los discípulos y estos varones trajeron calma a los que estaban allí para tranquilizarlos. Y esta es una de las promesas, que así como se fue Jesús, va a volver. Y nosotros, por supuesto, lo creemos. Y esta es una imagen que me gustó de internet como para tener una idea. Cuando venga Jesús, va a volver en el aire y en las nubes. Él no va a descender a la tierra. No es este el caso. El arrebatamiento se da en las nubes. La segunda venida ya viene a la tierra, como lo venimos diciendo, pero aquí el arrebatamiento o el rapto de la iglesia es solamente en el aire. Y la iglesia será ascendida en el aire, arrebatada por Jesús, para llevarla al cielo eternamente y para estar siempre con Jesús. ¿Qué señales queremos destacar hoy que ya son muy evidentes? Estas ya las hemos comentado, simplemente ahora las nombro como para decir algo, pero después voy a ir a otro tipo de señales que quiero sí estar más específico. Guerras, desde que el mundo, o tengamos uso de razón de la existencia del mundo, desde Caín y Abel siempre han existido guerras. Miren, un estudio hecho por un famoso instituto de Suecia, en Estocolmo, dice que el mundo, en toda la historia de la humanidad, solamente ha disfrutado de 25 años de paz. Y sin embargo ya el mundo, desde los tiempos de Noé, desde los tiempos de Adán y Eva, por lo menos eso es lo que dicen los relatos bíblicos, que lleva ya más de 6.000 años de historia, solamente 25 años fueron de paz. Así que el hombre vive enemistado, vive enfrentado, vive con grandes guerras y rebeliones que provocan grandes choques entre las personas. Pestilencias, bueno, estamos atravesando por una pandemia, pero más o menos de estas se trata de que hay muchas y contaminaciones abundantes en la faz de la tierra. Ya todo está contaminado, el aire, los ríos, la comida y todo. Y es muy evidente porque cada vez hay más enfermedades y más situaciones que generan virus y bacterias que afectan al ser humano. Apatía espiritual, esta es una de las señales que menciona Jesús, porque Él dice, como una pregunta retórica, y toda pregunta retórica es como que no necesita respuesta. Cuando vuelva Jesús a la tierra, ¿hallará fe? Como que va a haber una apatía espiritual, la gente se va a descreer, la gente va a sufrir no solamente apatía espiritual, sino va a entrar en la apostasía, es decir, va a negar la fe, va a negar una creencia en Dios, y mucho más cuando se vea presionado o perseguido. Y eso va a ser muy común. Esta es una de las señales muy evidentes en el tiempo del fin. Incredulidad. Es obvio que si no hay fe es porque hay incredulidad. Y si la gente no cree, las personas no van a disfrutar de la vida eterna, como dice Jesús, porque es por fe que somos salvos y no por obras, para que nadie se gloríe. Violencia y peligro, bueno, ya es bien evidente y cada vez se incrementa más. El apóstol Pablo le aconsejaba a Timoteo diciéndole, en los últimos tiempos habrá mucho peligro, hombres amadores de sí mismos, intemperantes, incrédulos, y bueno, y sigue la lista de 23 características de la humanidad para los últimos tiempos. Y bueno, no lo vamos a tocar ahora, pero lee por favor las cartas de Pablo a Timoteo y vas a ver cuántas cosas ya son muy, muy evidentes y no podemos desconocerlas. Y cataclismos. Esto sucede en todo el mundo, tsunamis, terremotos, huracanes y todo tipo de inundaciones es común, y más ahora con el calentamiento global y con el deshielo de los glaciares. Todo eso afecta
el ecosistema y hace que las personas se vean afectadas. Lugares donde nunca hubo lluvia, hoy se inunda. Y por supuesto casos extraños así son muy comunes cada vez más. Y tenemos que estar ya acostumbrándonos en el sentido de que es propio de las señales que nosotros no podemos desconocer. Pero voy a esto, y ahora pido toda la atención de ustedes, principalmente porque estoy entrando en un terreno muy específico y quiero que la iglesia esté absolutamente advertida de lo que vamos a compartir ahora. El mundo se prepara para el surgimiento del anticristo. Ya hay una preparación evidente, o se está dando una plataforma evidente para que en cualquier momento, cuando se den las condiciones dadas en la palabra de Dios, surja el anticristo. Pero ya actitudes de anticristos, espíritus de anticristo y personas que hacen uso de cualidades que el anticristo va a utilizar, que son prácticamente emisarios de Satanás, ya abundan en todo el mundo. Y la Biblia lo dice justamente cuando Juan escribe sus cartas. ¿Serán estos los 10 reyes del libro de Daniel? Bueno, en el libro de Daniel, en 2 o 3 capítulos, en este caso vamos a ver 2, pero también el capítulo 9 trata de estos temas, habla de 10 reyes. Son 10 naciones pequeñas que están cerca del Mediterráneo, por lo menos esas son las cualidades que mencionan la mayoría de los comentaristas bíblicos, que van a estar conformando una reunión de naciones, y de entre esas naciones va a surgir el anticristo. Bueno, es lo que se cree, es lo que se dice, es lo que generalmente coinciden algunos comentaristas. De todos modos, nosotros tenemos que ser cautelosos y tratar de pensar que, bueno, pueden darse circunstancias que no están tan detalladas, pero algunas van a coincidir con los relatos que nosotros tenemos que tener en cuenta. En Daniel 7:24 dice, y los 10 cuernos significa que de aquel reino se levantarán 10 reyes y tras ellos se levantará otro. Y hay que seguir leyendo, obviamente, ¿no? Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido. Se refiere al reino de Jesucristo. Pero estos 10 reyes o 10 naciones van a conformar un conglomerado de naciones que van a unirse para determinar quién los va a presidir. Y como dijo alguien, el gobierno del mundo ya está. Falta el presidente nada más. Pero muchos se han propuesto para presidir al mundo. ¿Y qué locura es esa? ¿De dónde sale tan descabellado principio de gobernar al mundo? Bueno, ahora lo vamos a ver. Y es por eso que pido toda la atención de ustedes sobre este tema. La globalización tiene que ver con este tema que estamos hablando. No es otro, sino este, justamente donde el presidente del mundo va a estar tomando control y dominio y va a gobernar a todas las naciones por lo menos. Eso es lo que pretende, eso es lo que cree, pero no lo va a lograr, obviamente, porque el pueblo cristiano, bien advertido, bien consustanciado por lo que la Biblia nos enseña en cuanto a las profecías, no va a entrar en este carril, sino que se va a mantener, por supuesto, al margen. Pero fíjense, el mercado común europeo, el conglomerado de naciones de Europa que se unen en un mismo gobierno, en un mismo foro de discusión, tratando de unificar criterios, no solamente políticos, sociales y económicos. También sucede con el NAFTA, que es la parte norte, Canadá, México y Estados Unidos, el Mercosur, el Grupo de Puebla, con una ideología y una tendencia de una determinada clase, el Grupo de Lima, que es otro grupo que se reúne con otra tendencia, otra ideología de una determinada clase. La OLP, Organización de los Países Palestinos, y más. Y así va a suceder cada vez más, donde los países se van a ir englobando, uniendo, pero a esto nosotros tenemos que estar atentos.
el fin que se propone es la integración. Esa es la pancarta de propaganda, que nos integremos, pero en realidad detrás es la unificación. Una sola moneda, el control monetario y la marca de la bestia. Esto es lo que nos enseña la Biblia claramente, de que va a haber un control exhaustivo de toda la humanidad, o por lo menos eso es lo que se va a pretender, y por esa marca y esa unificación se trata de encontrar un control específico de los estados, gobiernos y naciones específicamente, porque detrás de todo esto es la antesala que va a proponer al anticristo en el futuro, como para establecer marcas en las personas en sinónimo de pertenencia y de absoluta sumisión a lo que se proponga desde el punto de vista del anticristo, como lo vamos a ver más adelante. Con un mensaje integrador de paz y de igualdad social, se esconde detrás un fin unificador y de dominio de las personas. ¿Por qué digo esto? ¿De dónde se me ocurre esto? Pues nosotros somos personas absolutamente diferentes, y esa es la riqueza, la gran diversidad que existe en el género humano, y no podemos ignorarlo. Pero obviamente, ¿quién no quiere paz? ¿Quién no busca la paz? ¿Quién no desea la paz? La Biblia nos enseña que nosotros tenemos que ser pacificadores y aún buscar la paz y seguirla. Y no tiene que haber entre nosotros contienda, sino amor, y aún amor al enemigo. Por supuesto, el hecho de que alguien venga y proponga un mensaje de paz es bienvenido, y mucho más de igualdad social. ¡Qué bien! Aplaudámoslo. Pero detrás hay un fin unificador y de dominio de las personas. Pero las personas no lo saben, a menos que conozcan la Biblia o sean malignos y emisarios de Satanás, y que estén directamente inspirados por el espíritu del anticristo. Por supuesto, las personas no lo saben, que la Biblia nos enseña todo lo que nosotros sabemos sin ninguna jactancia ni pretensión. Es lo que la Biblia y la profecía nos enseñan. Pero por supuesto vamos a estar abiertos a la paz, al diálogo, y eso es muy bueno, gloria a Dios, y debe primar en nuestros hogares fundamentalmente y en la sociedad toda. Pero como va a haber tanto incremento descontrolado del pecado, de la maldad, de la malignidad y de tantas cosas como tratábamos el domingo pasado, obviamente las personas van a ir subiendo de tono en cuanto a la intemperancia, en cuanto al odio, al rencor, a la bronca, al rechazo, a la contienda, y eso va a ser algo extremo. De repente, en el escenario mundial, alguien carismático, con muy buena educación evidentemente y con un buen programa político y social, va a proponer la paz y va a ser muy aplaudido y muy aceptado, como les digo, a tal punto que va a llegar a dar o a proponer la paz en Medio Oriente, cosa que hasta ahora ningún presidente lo logró. Y este personaje va a ser el anticristo, que con una influencia sobrenatural sobre su vida va a estar haciendo que las personas concilien con él de tal manera que hasta los judíos van a firmar un pacto. Y esto ya está claro en el libro de Daniel, como lo vamos a ver. Las personas pueden ser honestas, porque no hay duda de que son honestas, pero ingenuas, porque no ven el mal detrás, debido a que no existen los ideales ni las utopías. Pastor, ¿qué está diciendo? Yo tengo un ideal. Bueno, gloria a Dios que haya ideales, pero lo cierto es que hay personas que tienen ideales ficticios, son idílicos y desean el cumplimiento de esos ideales. Sin embargo, nosotros tenemos que apuntar a esos ideales aún sabiendo de que nunca se van a dar. Por ejemplo, de que todo el mundo se ame. Bueno, qué ideal hermoso. Y vamos a tratar de hacer todo lo más que podamos para que eso sea una realidad. Pero no por eso tenemos que amargarnos ni obsesionarnos porque vemos que no se da que todo el mundo se ame.
porque además es bíblico que el odio, el pecado, la maldad va a incrementarse de tal manera que nosotros podemos morir y con ese deseo. Lo mismo que el hecho de que desaparezcan, en el buen sentido de la palabra, la pobreza. ¿Qué dijo Jesús? A los pobres siempre los tendréis entre vosotros. Nosotros tenemos que tener misericordia, amor y por supuesto solidaridad y tratar de ser gente generosa con la persona necesitada. Sin embargo, es un ideal que no se puede dar. ¿Por qué? Porque Jesús dijo, a los pobres siempre los tendréis entre vosotros. Bueno, ahí hay muchas otras cosas más. Un famoso filósofo japonés llamado Fukuyama, él sacó un ensayo, yo lo comenté en varias oportunidades con ustedes, que decía el fin de las utopías. Una utopía es un ideal, un deseo que nosotros podemos llegar a tener, pero tenemos que tener mucho cuidado de no entrar en un delirio y creer que eso puede llegar a ser cierto. Por eso hay propuestas idílicas, hay propuestas utópicas, y nosotros tenemos que darnos cuenta de que Dios es el único que puede satisfacer al alma humana y el único que puede cumplir deseos, aún los más íntimos del corazón. Sin embargo, hay personas que siguen creyendo ideales, utopías, y terminan muriendo en el intento, puesto que ya todo está digitado y las cosas profetizadas se van a dar inexorablemente. Nosotros tenemos que saber esto. Por eso a veces hay creyentes que leen la Biblia, pero son ingenuos también al entrar en un idealismo utópico que realmente los termina desgastando y deprimiendo. Tenemos que tener mucho cuidado porque nosotros más que nadie tenemos que ser un pueblo advertido. ¿Por quién? Por la palabra de Dios, por la Biblia, por las palabras de Jesús y por la palabra y las enseñanzas de todos los apóstoles y discípulos que hoy son maestros para nosotros y sus enseñanzas están claras en la palabra de Dios. La verdad es que todos somos diferentes, pero ante Dios somos todos iguales. También debemos serlo ante la ley y las posibilidades. Cuando te discriminan por quién sos o qué pensás o crees, quieren cortar tu libertad. Nosotros tenemos que ser libres en el espíritu. Pablo estaba preso, condicionado físicamente, y sin embargo él cantaba, alababa y se proyectaba en sueños. ¿Por qué? Porque confiaba en Dios y su esperanza estaba en Dios y tenía fe de que Dios le había prometido cuidarlo, acompañarlo, sustentarlo, ayudarlo, bendecirlo y aún sacarlo de toda tribulación, y es por eso que él se sentía libre de esas circunstancias tan opresivas que le rodeaban. Hace poco alguien me dijo que llamó la atención su comportamiento porque otros estaban como desesperanzados y con muchas inquietudes de preguntarse por esto que está sucediendo y cuándo, cómo, por qué, y veían en esta persona calma, paz, tranquilidad, equilibrio, armonía y aún felicidad a pesar de las circunstancias adversas que le tocaban vivir. Bueno, esa es la condición de una persona que ha descansado su vida en Dios y confía absolutamente en Dios y vive de acuerdo a su creencia y su fe. Por eso nosotros tenemos que ser personas que entendamos estos principios. Somos todos diferentes, pero ante los ojos de Dios somos todos iguales. No importa si uno es rico, pobre, gordo, flaco, alto, bajo, no importa. Ante Dios somos todos iguales. ¿Por qué? Porque Dios mira el corazón. En aquel entonces había personas que eran lujosas por fuera, brillosas por fuera o brillantes por fuera, y la gente se veía atraída por esa apariencia. Y sin embargo Jesús les dijo: ustedes son sepulcros blanqueados y dentro están llenos de carroña y de muerte. Bueno, esa es la realidad y nosotros tenemos que entender que Dios nos ve a nosotros íntimamente.
como cristianos debemos amar, respetar y convivir en paz en medio de la gran diversidad. Este es el objetivo para el pueblo de Cristo. No hacer diferencia, no hacer acepción de personas, sino amar, respetar y convivir en paz en medio de la gran diversidad. Porque Jesús no vino a condenar a nadie, sino que vino a salvar al mundo. Y qué triste que haya algunos que sufren de prejuicios y viven juzgando por apariencia y no ven el corazón de las personas en cuanto a intenciones y ni tampoco se basan en la Biblia para proceder, sino que directamente por apariencia juzgan y terminan equivocándose garrafalmente. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado y principalmente debemos respetar, amar y convivir en paz en medio de la gran diversidad. Dice Colosenses capítulo 3, versículos 3 y 14, soportándose unos a otros y perdonándose unos a otros en amor. Si alguno tiene queja contra otro, como Cristo los perdonó, así también háganlo también ustedes. Y sobre todas estas cosas, vístanse de amor, que es el vínculo de la unidad. Qué lindo que este principio de gloria reine en los hogares y que haya amor, que haya una capacidad de perdón absoluto y que no haya rencor ni odio, ni tampoco distanciamiento, sino que inmediatamente se busque la paz y se la siga, porque a eso nos mandó Jesús, de ser agentes de reconciliación. Cualquier sistema político, ideológico, religioso o social que te quiere imponer algo no es correcto, porque te quita la libertad de elección. Dios no nos tuerce el brazo, Dios no nos obliga a amarlo, Dios no obliga a nadie. Él con amor nos trata de atraer y por supuesto, dice la Biblia, con cuerdas de amor te atraje. Pero también dice la Biblia que permanentemente, diariamente, insistentemente, Dios extendió sus manos para tomar y bendecir y ayudar y sacar de cualquier pozo existencial a la humanidad perdida y metida en el mismo fango de la maldición y del pecado, y sin embargo el ser humano fue duro de cerviz y prefirió alejarse de Dios, vivir una vida sin Dios y sin esperanza. Y es por eso que muchos hoy sufren de vacío existencial, sufren de falta de propósito, sufren de miedos, de incertidumbres, y algunos otros, por el orgullo elevado a la enésima potencia, se consideran superiores o buenos o fuertes. Sin embargo, en el fondo de su alma, cuando llega la noche oscura del alma, allí se dan cuenta que necesitan de Dios y una ayuda sobrenatural para salir adelante y empezar a vivir en victoria. Por eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado, porque somos los que decidimos si vamos a disfrutar o vamos a sufrir, si vamos a tener victoria o vamos a fracasar. Hay personas que toman decisiones totalmente equivocadas y sufren consecuencias muy ingratas, porque la elección nos la dio Dios para que decidamos por Él o no, o decidamos por la Biblia y su palabra y sus mandatos o no, y es así que mucha gente elige todo lo contrario y así les va. El ecumenismo es otra señal que nosotros tenemos que entender y ver y darnos cuenta. Es una palabra que se ha instalado socialmente, pero quiero llamar la atención de ustedes. Es el concepto de la universalidad de la Iglesia como una institución que debe incluir en su seno a todas las personas sin ningún tipo de distinción. El término ecuménico viene de oikumene o oikudumeno, que tiene que ver con mayordomía, con administración. Cuando veamos la palabra mayordomo fiel en la Biblia, tiene que ver con oikodumeo. La palabra oikos es casa y domeo es el manejo de una casa. Aquí hay una inmobiliaria en esta ciudad que se llama oikos. Bueno, nosotros tenemos que entender este principio. Pero ¿qué encierra este principio detrás? Porque
a los fines sociales, y así a simple vista parece inocente, inofensivo. Sin embargo, hay serísimos problemas con este tema. 3 problemas por lo pronto que no podemos ignorar. Un problema teológico o doctrinal. Nosotros no podemos ignorar ni la teología ni la doctrina, porque tenemos que ser fiel a la doctrina que nos enseña la Biblia, los apóstoles, Jesús mismo, y tiene que ver con que hay doctrinas que no tienen posibilidad de comulgar con otras doctrinas. No quiero entrar en detalle porque no es el tema de esta noche, pero es uno de los serísimos problemas que tiene el ecumenismo, porque no puede comulgar a menos que neguemos un montón de cosas y nos fijemos solamente en lo social, meramente social. Pero aquí estamos hablando de un compromiso, de una relación comprometida y jugada en cuanto a hacer cosas en común. Y la Biblia claramente dice que no nos debemos unir, no debe haber unión de yugo desigual. Un ejemplo podríamos darlo, ¿cómo puede darse que una persona maligna, emisario de Satanás, que asesina, roba, miente, engaña y hace todo el daño que se pueda, puede tener comunión con una persona honesta, virtuosa, santa? Obviamente hay una cuestión ahí que no comulga. Bueno, más o menos ese es el ejemplo como para decir algo. Un problema eclesiológico. La forma de iglesia también tiene mucho que ver. Eclesiología tiene que ver con la doctrina de la iglesia, o cómo se organiza o cómo se constituye una iglesia. Bueno, obviamente aquí hay otro problema serísimo. No estamos hablando de sectas. Sectas son malignas y que ya tienen un perfil de error doctrinal y de querer manipular a las personas y llevarlas por caminos de perdición, y aún adorar a Satanás como fin último, o tergiversar la doctrina sana de la Biblia como nos la enseñaron los apóstoles y Jesús mismo. Y hay un problema metodológico que tiene que ver con praxis, es decir, con prácticas que no se puede comulgar tampoco, por eso que acabo de mencionarles. Bueno, este es un tema que ya existe en el mundo entero, ya todos están entrando en él y muchos están confesando, por supuesto, ser ecuménicos, porque entienden que es un fin loable para unificar a las iglesias, a las religiones, y hablar todos de un mismo tema, la paz, el amor, cuando en definitiva detrás hay un montón de otras cosas que no se ventilan, pero la Biblia nos lo advierte claramente y es profético. Se repetirán los días de Noé. Esta es otra señal evidente. En Lucas 17:26 dice: como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Así que esta es una señal. ¿Qué pasó en los días de Noé? Si vos lees la Biblia en los primeros capítulos del Génesis, ahí menciona en el capítulo 6, 7, 8, cómo fueron esos días, donde era extremada la maldad, extremado el vicio, extremado todo, absolutamente todo, y degradado absolutamente todo. Y solamente Noé y su familia eran considerados íntegros, justos, y tales así que fueron liberados por Dios por medio de esa arca para que no sufrieran la muerte y morir como toda la raza de aquel entonces, que ya era irrecuperable, como lo dice el libro de Génesis. Por lo tanto, vamos a ir viendo estas características cada vez más, situaciones que se van a ir dando cada vez más, y descontrol total cada vez más, y mucha gente va a estar sorprendida y aún alarmada, pero nosotros tenemos que ya darnos por enterado, porque la Biblia lo profetiza, que como fue en los días de Noé, también va a ser antes de que llegue Jesús a buscar a su iglesia. Habrá un avivamiento del ocultismo, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, y escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Pablo le dice a Timoteo:
cuando lo está instruyendo en la primera carta, capítulo 4, versículo 1. Esta es otra señal. Va a haber un avivamiento del oculto, maligno. La gente va a estar inclinándose al espiritismo, al horóscopo, a la brujería, a la hechicería, y eso va a ser muy común, y a medida que pasa el tiempo, peor todavía. Por eso no nos tiene que alarmar. Obviamente nos tiene que hacer orar más y servir más a Dios en el evangelismo y en compartir las buenas nuevas, porque hay mucha gente buscando respuestas y cada vez las va a haber mucho más todavía. Pero nosotros tenemos que aprovechar bien el tiempo, porque los días son cortos, y predicar a tiempo y fuera de tiempo para que mucha más gente conozca a Cristo. ¿Qué nos dicen estas señales? Nos dicen que Jesús viene pronto. Podrá venir hoy mismo también. El Señor Jesús dijo: así también ustedes, cuando vean que suceden estas cosas, sepan que está cerca el reino de Dios. Por eso no nos asustemos, no nos sorprendamos, sino que sepamos que esto ya fue dicho, advertido, y el pueblo de Cristo no puede estar incauto, es decir, sin darse cuenta de que esto es lo que va a pasar y cada vez más. Y por último, esta seria advertencia: he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios. Esta es la promesa de Jesús, de que va a estar premiando, recompensando a los que han perseverado hasta el fin, y en ese sentido han sido fieles hasta el fin. Por lo tanto, nosotros tenemos que saber que estas cosas son evidentes, claras, y tenemos que darnos por enterados. Hay muchas personas que no lo están, hay muchas personas que por supuesto no saben estas cosas, pero nosotros ya las sabemos, y necesitamos más que nunca poder estar haciendo las cosas que necesitamos hacer para que esto esté bien preparado cuando vuelva Jesús y nos encuentre a nosotros haciendo el bien y lo que tendríamos que hacer y no dejar de hacerlo nunca. Por eso vamos a tratar, por supuesto, otro tema más que tiene que ver con cómo se va a dar ese arrebatamiento y quiénes son los que van a quedar, qué va a suceder después con los que van a quedar, cuál es la característica de esos que van a quedar, y por supuesto qué va a pasar con la iglesia cuando sea llevada al cielo, porque hay ciertas cosas que van a suceder inmediatamente. No solamente encontrarnos con los que van a resucitar por primera vez, es la primera resurrección, hay varias resurrecciones en la Biblia, porque esta es la resurrección de justos que se va a dar al mismo momento, no sé si simultáneamente con el arrebatamiento, aunque la Biblia dice que primero van a ser los que van a resucitar, los que durmieron, y después nosotros vamos a ser transformados, y después, por supuesto, la Biblia dice que vamos a entrar en el tribunal de Cristo, que es el día y momento en que Jesús va a estar dando las recompensas y galardones y determinando quiénes son grandes y quiénes son pequeños, porque esa es la característica que da la Biblia, no diciendo quién va a ser más rico, más pobre, sino quiénes van a ser más grandes y más pequeños en el reino de los cielos. Y por supuesto, al final, después vienen las bodas del Cordero, y después entra otra serie de cosas que no quiero decirlas ahora, pero tienen que ir sabiéndolo, porque inmediatamente que suceda el arrebatamiento comienza, o mejor dicho, ya estamos en el transcurso de la tribulación con minúsculas, y después inmediatamente empieza la tribulación con mayúsculas, que es la terrorífica tribulación cual nunca el mundo vio. Y la tribulación con minúsculas es el principio de dolores, donde Dios va a cortar esos días por causa de nosotros, los elegidos, principalmente pensando en que obviamente sería insostenible vivir un día largo
con tantas cosas terroríficas que van a estar sucediendo, pero por causa de los elegidos esos días van a ser acortados, dice la Biblia. Por lo tanto, estas señales ya están a la vista, son evidentes, ya han comenzado, ya se han lanzado, y quiero decirte, iglesia, que el mundo ya está preparando el escenario y la plataforma para que en cualquier momento surja este famoso personaje de la historia llamado el Anticristo, que va a ser prácticamente llamado, como lo dice el libro de Daniel y el libro de Apocalipsis, la abominación desoladora, que se va a sentar en el trono del templo en Jerusalén, que inmediatamente cuando comience su gobierno va a dar esta firma, que va a ser un pacto con Israel y va a comenzar la construcción, aunque algunos dicen que ya está siendo construido, y nosotros tenemos que estar advertidos de estas señales. ¿Qué nos queda? Orar y pedirle a Dios sabiduría, pedirle a Dios diligencia, solicitud, para aprovechar al máximo el tiempo, porque los días son cortos. Hace poquito hablé con un pastor que vive en Estados Unidos y me sorprendió, porque es una de las frases preferidas que yo tengo y la han escuchado ustedes muchas veces, que los días son cortos o que la vida es corta y pronto, ¡pum!, pasamos y volamos, lo dice el libro de Eclesiastés, y algunos especulan con el tiempo, lo pierden, lo despilfarran. Y sin embargo, cuando entré en esta comunicación vía Zoom con este pastor de Estados Unidos, lo primero que me dijo, sí, tenemos que aprovechar bien el tiempo porque los días son cortos. Y me llamó, la vida es corta, mejor dicho. Y me llamó la atención porque es una de mis frases preferidas. Y bueno, lo felicité y entramos en una linda conversación con él. Él vino acá hace 9 años. Él tenía todo el detalle de la venida, de cuando nos había visitado, y fue una experiencia hermosa compartir con él. Pero también hermosa saber que compartimos los mismos principios. E iglesia, también quiero compartir los mismos principios con vos, y que no haya ningún tipo de despilfarro de tiempo, ni de desgano o de dejar para mañana lo que podríamos hacer hoy. Así que ya mismo, ayer, ponete a hacer lo que tenés que hacer sin dudar. Y por supuesto esa es la mejor forma de preparar el regreso de Cristo y anticiparlo, que Él vuelva y nos encuentre siendo fieles, firmes y fuertes en la fe. Amén. Vamos a estar orando ahora. Ya voy a estar dando lugar a los que quieran tener una reflexión muy breve o una palabra. De todos modos, ustedes pueden usar el chat para poder expresar lo que quieren decir o compartir un deseo con los demás hermanos o un motivo de oración que sientan que deben compartir con la iglesia. Oramos. Señor, quiero agradecerte por este tiempo. Te pido por favor que tu iglesia esté bien avisada y percatada de todas las cosas que ya se están dando y las que se van a dar más aún todavía. Ayúdanos y guíanos y glorifícate en esta conversación, esta charla que estamos teniendo, para que presidas todo absolutamente. Y te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén.